Muy buenas a todos. Estamos aquí con Jordi y con Iker. Un placer tenerlos por aquí. Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, como podéis ver en el título, vamos a comentar un poco qué nos ha parecido esta Milán-San Remo 2025 con la victoria de Mathieu Van Der Poel frente a Filippo Ganna y a un gran Tadej Pogačar que lo ha intentado en múltiples ocasiones. Y a diferencia de otras ediciones pasadas, se decidió la carrera, se rompió, se lanzó, como queréis decirlo, a falta de 20-25 kilómetros para meta, con lo cual como espectador yo creo que es un lujo, sobre todo para esta carrera que está monopolizada de que se decida en el último puerto o en su respectivo descenso, con lo cual, bajo mi punto de vista, me parece una carrera bastante interesante. Ya hablaremos ahora, porque quería comentar un par de cosas, entre ellas, pues, ese sprint final que dejó a Tadej unos metros, pues yo creo que demasiado para gente como Van Der Poel, que yo creo que eso le favoreció mucho. Y entre otros detalles, como por ejemplo, pues la entrada cipresa que produjo una caída al estrecharse la carretera y demás. Pero bueno, antes de nada, quería saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido? Si quieres, puedes empezar tú. Sí, pues la verdad que ha sido una carrera muy emocionante. Siempre los últimos kilómetros de la prueba siempre son espectaculares, pero este año, eso, como bien has dicho, la carrera se ha lanzado desde antes, desde la Chipresa, y la verdad que Pogachar tenía claro que para intentar ganarla tenía que ser desde lejos, porque en el pollo bueno, ya se ha visto, ya se vio que es difícil hacer demasiado daño e irse solo. Entonces la prueba desde lejos y la verdad que ha estado muy entretenida. Al final ha salido el guión que todos preveíamos. UAE ha puesto un ritmo muy fuerte, Wellens ha lanzado a la carrera impresionante, luego se ha puesto Narváez y el ataque final de Pogačar ha sido demoledor. Solo le ha podido seguir Ganna, Gregoire también ha estado un rato detrás y, como no, Van Der Poel. Al final se han ido los tres que mejor han aguantado la subida y aunque a Pipo Ganna le ha costado, al final ha logrado enlazar y ha sorprendido derrotando a Pogačar en el sprint por el segundo puesto. Impresionante, increíble la victoria de Van Der Poel. Ha demostrado que se mueve como pez en el agua en este tipo de carreras. Leía un comentario en Twitter de una cuenta que se alegra de que haya ganado Van Der Poel, porque al final no sé qué pensáis vosotros. Yo me alegro también en parte, no es que sea anti-Pogačar, ni mucho menos. Pero claro, al final, si este tipo de carreras también las gana Pogačar, porque luego también te puede ganar Lieja, te puede ganar Lombardía, hablando de un terreno de clásicas, porque ya sabemos que en grandes vueltas es el número uno junto con Vingegaard, que ahora no voy a entrar en debate quién es mejor. Pero al final yo creo que es importante pues que la gente como Pedersen, la gente como... Bueno, también estaba Trentin por ahí, en algún momento ahí delante, la gente como Van Der Poel, pues yo creo que reinen y defiendan pues su casa, que son las clásicas, su terreno, con lo cual, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que es una alegría que le haya ganado porque esa gente yo creo que tiene que defender lo suyo, que es su terreno. Sí, al final lo que tú dices, que si gana en todos lados ya se hace como un poco monótono. Entonces, que haya un poco de variedad en los triunfos también está bien. Y sí, a ver, la verdad que sobre el guión en la Chipresa se iba a subir muy rápido, pero tampoco esperaba ahí el ataque. Yo pensaba que se iba a hacer una buena selección y luego en el pollo ya se iba a hacer de verdad el ataque, pero bueno, se ha adelantado y, y eso, lo único también, Van Der Poel se la ha visto muy fuerte, incluso en el pollo en los metros finales la ha arrancado y ha estado a nada de soltarle. Y yo creo que el sprint también viene condicionado por eso, que o sea, Pogačar no ha llegado lo fresco que quería y le han batido al sprint. Sin carreras tipo San Remo, encima consigue la victoria Pogačar al final, ya no, es que no queda nada para los demás. Todos sabemos que las grandes vueltas normalmente las va a conquistar y si en terreno, que en teoría es más favorable para los clasicómanos, también se impone el esloveno, es que al final no quedan ni las migajas para el resto. Así que a mí me encanta Pogačar, pero que haya ganado Van Der Poel es una alegría para el ciclismo. Al menos hay partido, como se suele decir. Y también os quería preguntar, en la entrada a Cipresa, que hubo una caída, creo que dos caídas de hecho, al estrecharse en forma de embudo en la carretera, que es lo que también la gracia que tienen este tipo de carreras en Italia. Y que, bueno, por decir un dato, se subió bueno, bajaron los 9 minutos, se colocaron 8:55, que es ahora mismo el récord de Cipresa,
con lo cual se dice mucho del ritmo que se subió. Y concuerdo un poco con lo que decís. Bueno, Van der Poel para mí ha mostrado una facilidad de seguir los ataques, salvo un momento que parecía que dejó ahí medio metro, pero vamos, para mí se le vio el más fuerte. Y cuando veía que ataque tras ataque, pues Pogačar no lo daba soltado, dije, este chico pues lo tiene en bandeja. Y más en el sprint final, fue un poco raro porque yo estaba mirando el sprint y Pogačar dejó como unos 10 metros ahí, unos 5 metros, que para mí, para Van der Poel, ya se vio la potencia que tiene en esa arrancada en los metros finales del podio, en la última subida. Pues no sé, yo creo que fue un poco error por parte de Pogačar. Y me sorprendió mucho Pipo Gana, que a pesar de bajar rápido y no tener ningún momento de descanso, que al final era un terreno pues con curveo, pero luego con esos 2 kilómetros de llano, donde pues a rueda pues yo creo que se recupera bastante, no pudo y pudo quedar segundo el sprint, que es algo de alabar, pero a la vez yo creo que todos éramos conscientes del gran rendimiento y de la gran forma que tiene el italiano. Pero vamos, yo también quería preguntaros un poco por eso, me sorprendió un poco Pogačar dejándose tan atrás en el sprint y más teniendo en cuenta que estaba ahí Van der Poel, que igual contra Ghana pues puede ganar, pero ya se vio que llegaba muy desfondado, pero contra Van der Poel yo creo que es bastante inferior. Bueno, yo creo que lo que ha querido es lanzar desde atrás, o sea, ser el último ahí para intentar coger rueda, pero Van der Poel ha estado muy fuerte y no ha podido hacerlo. Y con lo que comentas de Ghana, la verdad que tampoco es de sorprender, porque últimamente se está metiendo en sprints y lo está haciendo bastante bien. Creo que fue en Algarve que se metió ahí al sprint y a punto estuvo de conseguir la victoria. Y no es la primera vez que entra en un sprint así numeroso y lo hace bien. Así que por esa parte, la verdad que no me sorprende, pero sí, el nivel de Ghana es altísimo. Pogačar quizá lo que intentó es sorprender desde atrás. Les dejó unos metros de ventaja, intentó saltar y que a ver si le daba tiempo de que no le atraparan. Pero esperó demasiado. Quizá debería haber saltado, atacado cuando faltaban 500 metros. Pero cuando Van der Poel vio el cartel de 300, atacó y ahí es que ya nadie pudo seguirle. Y lo de Filippo Ganna ya lo estuvimos comentando en la previa. Llega en un gran momento de forma. Ha aguantado muy bien el ataque de Pogačar, luego obviamente se descolgó, pero en la bajada recuperó y justo entrar en el último kilómetro los atrapó, cogió un poco de aire y derrotó a Pogačar en el sprint. Con Van der Poel ya era imposible, pero al menos consiguió la segunda posición. No sé si visteis la imagen del sprint, pero bueno, fue un poco, es difícil de ver, pero cuando coges la imagen aérea, porque la frontal pues no se ve y te engaña un poco, pero cuando coges la imagen aérea, pues se ve que el sprint de Van der Poel fue, vamos, con 2 bicicletas de distancia. Y Sí, yo luego creo. también, sí, perdona. No, digo que yo creo que sí, al final llegó con 2 puntos más que los demás. Porque ya te digo, no sé si habéis visto justo antes de empezar la bajada del pollo ahí subiendo, que atacó y vamos, no le soltó a Pogačar de milagro. Le sacó ahí unos metros y yo decía, que le suelta. Y al final cerró Pogačar, pero casi no lo cierra. Sí, que eres la zona, creo que donde el año pasado también atacó. O donde. Donde lo soltó el año pasado. Pero Correcto. es que lo hizo muy bien porque después de 3 ataques de Pogačar, lo cogió, Pogačar lo miró y entonces dijo, ahora es la mía. O sea, después de aguantarle 3 ataques, le dijo, ahora me toca a mí. Y le atacó y lo soltó unos metros. Sí, por eso Es digo que ahí ya se veía que no iba tan fino en Pogačar, digo. Entonces, pues de cara al sprint ya no tenía nada que hacer. Creo que atacó un total de 5 ocasiones. Y ya yo estaba pensando, oye, este tío, yo creo que ya pocos cartuchos le quedarán. Yo creo que está atacando el cuarto y el quinto ataque ya era más por pasión o por fe que realmente por piernas. Y cuando veo ya a Van der Poel que está agarrado a rueda, y dije, bueno, este tío yo creo que algún ataque hará en el último kilómetro. Y no le soltó por nada. Incluso tampoco, yo creo que no he descartado la opción de decir, bueno, aunque no ataque no pasa nada, porque el sprint yo creo que voy a estar bastante mejor, porque simplemente me dediqué a seguir la rueda y a dar relevos un poco de peseta o en algún momento a echar una mano. Pero realmente casi no dio ningún relevo, porque tampoco no le convenía meterse en esa pelea, porque el que
tiene necesidad de soltarlo era Pogačar, ¿no? El propio Van der Poel. Sí, pero bueno, que cuidado. Si hubiera llegado bien del todo Pogačar en el sprint, tampoco hay que No, no. descartarle porque ya sabemos cómo sprinta también, así que sí, hay que tener cuidado con él. Eso, yo creo que ha llegado un poco justo y Van der Poel, pues con el sprint que tiene y llegando más fuerte, pues ha sido superior. Sí. Y luego también destacar lo de Gana, porque es curioso que el tío se conoce y que sabe que igual esa potencia, esa explosividad en puertos de este estilo, pues no. Pocos corredores hay que igualen a Van der Poel o incluso a Pizco, que hablaremos ahora, o a Pogačar. Y se vio como el tío pues dejaba esos 8 segundos, pero no entraba no llegaba a ese punto de pájara ni de dejar de tirar la toalla como le pasó a Gregoire, que intentó en un momento y luego ya se apagó. Pero bueno, Gregoire aún es más joven y tiene mucho margen de progresión. Y yo creo que es algo que es importante. Yo creo saber el punto en el que te puedes mover, los vatios que puedes mover, porque a veces es mejor pues decir, bueno, bajo un pistón y voy a esos 20 metros que los veo ahí, como fue toda la subida que al final les pilló y luego la posterior bajada. Y yo creo que eso es una de las claves de Gana, que ya tiene su experiencia, yo creo que ya sabe los números que puede mover y ya sabe perfectamente pues que un ataque de Van der Poel o un ataque de Pogačar en ese tipo de puertos, pues que no va a poder aguantarlos. Recordaba un poco al estilo de Joao Almeida. Él no, cuando hay un ataque, no va a rueda, él va a su ritmo y finalmente les va recortando. Y es lo que hizo. No se cebó, los dejó que marcharan hacia adelante, se marcaba su ritmo como si fuera una contrarreloj. Los mantenía siempre 10, 12, 13 segundos y él sabía que perfectamente acabarían teniendo un pequeño parón y eso lo aprovecharía para entrar italiano como así hizo. Sí, yo creo que estaba pensando que después de la bajada había unos kilómetros llanos y no perdiendo mucho tiempo sabía que iba a llegar. Y bueno, luego quería hablarte un poco del tema Pizcock, que durante toda la carrera, la verdad, vi bastante bien colocado el equipo, siempre en posiciones delanteras, siempre con algún compañero, pero justo cuando hubo el momento del ataque, el momento de la verdad, estaban todos bien colocados, o la mayoría por lo menos, pero no sé por qué, no se le vio delante. Y luego terminó en la posición 40, que lo tengo aquí delante, en el segundo grupo, que llegó encabezado por Michael Matthews. Pero me sorprendió bastante Pizco, porque viene en buen momento de forma, no sufrió ninguna caída. Yo creo que todo el tiempo bien arropado y es un corredor que podría haber dicho algo más en carrera. Sí, bueno, al final no sabemos cómo ha estado o qué le ha pasado. Igual ha llegado un poco enfermo o lo que sea, o no ha tenido el día simplemente. Así que tampoco no puedo opinar mucho al respecto porque al final cada día es diferente y yo qué sé, igual ha tenido alguna cosa externa o algún problema de salud. Sí, nunca se sabe. Hasta que no diga algo, tanto él como el equipo, no sabremos realmente lo que le ha pasado. Y ya casi por último quería mencionar a los españoles, porque al principio de la previa no éramos muy optimistas con los españoles, en concreto con Movistar, pero sin embargo, bueno, ha podido terminar 15º Aramburu, que yo creo que los españoles que tenían así ciertas opciones de hacer un puesto de honor, y luego top 20 John Barrenechea, que al final, y bueno, seguido de Iván García Cortina. Yo creo que no estuvo nada mal, teniendo en cuenta pues el tipo de carrera que es y que las opciones de los españoles pues son bastante reducidas a día de hoy. Sí, bueno, al final también depende mucho, porque como es una carrera tan abierta, llegando eso, igual en un segundo grupo detrás de los tres que han llegado y teniendo fuerzas en el final y siendo un correo rápido, pues te puedes meter en el top 10 sin problemas. Y bueno, Aramburu estaba ahí cerca y la verdad que bueno, eso, pues que al final es tan abierta que puede pasar cualquier cosa. Entonces, ni mal ni bien, te diría. No es una carrera que se nos adapta bien. Sabíamos que como mucho top 15, top 20 y al final el resultado era lo esperado. A ver si en la próxima edición podemos colar ahí un top 10. Estaría bien porque hace tiempo que no veo un corredor en esta carrera en concreto pues con opciones. Porque al final se está viendo que durante estos 3 últimos años los corredores son un poco los de siempre, incluso el año que viene, y tengo ganas de que haya pues
A diferencia de grandes vueltas, pues vemos que hay relevo, pero en este tipo de carreras pues aún falta un corredor con este tipo de características. ¿Queréis mencionar algún corredor o alguna cosa más? Así, No, de lo que estabas comentando, eso te diría que se va a estar complicado lo de que comentas, porque yo creo que en esta carrera cada año se va a ir más rápido y se va a intentar romper desde antes, porque al final, eso, Pogačar la tiene entre ceja y ceja y si este año ha arrancado desde la Chipresa ya, pues el año que viene no creo que sea diferente, entonces pues va a estar realmente complicado. Sí que eso, falta ahí un hombre rápido que también tenga así explosividad y pueda aguantar esas arrancadas, pero sí, para un top ten se ve un poco complicado. No sé qué opináis vosotros. Sí, va a ser. De momento no se ve en el futuro alguien que pueda estar en el top 10. De momento somos más de vueltas por etapas y de quizá finales un poco más explosivos, no más en Sí, repecho. o monumentos más, ya más duros, Sí, mm, como una Lombardía, una Lieja. sí. Ahí, el, bueno, uni- podemos tener nuestras opciones. el único que mencionaban así en Eurosport, entre ellos, bueno, mencionaba Fletcher, Roger Adrià, que es a un corredor que no le viene mal este tipo de pruebas. De todas maneras, lo veo un poco complicado y más teniendo en cuenta que estaba Van Gils, que tampoco hizo un carrerón, pero bueno, al final yo creo que en esos equipos hay que respetar mucho la jerarquía. Pero más allá actualmente de ese corredor, fue muy complicado. Sí, es verdad, ahora que comenta Roy Adrià, sí, lo tenía ahí que puede estar arriba, pero claro, teniendo ahí también compañeros que pueden hacerlo bien, pues nunca sabes cuál va a ser la decisión del equipo o cuál va a estar más fuerte ese día, entonces, sí. Y volviendo a lo que decías bueno, que el UAE quiso romper la carrera desde Cipresa, de todas maneras, muy desorganizado el UAE en el inicio de la subida, porque iban en bloque, pero al final estaba Wellens solo en cabeza, luego Pogačar con Narváez y luego al resto de compañeros, a Del Toro y a Polit, vamos, casi no hicieron nada en la Cipresa. Yo pensaba que iban a probarlo en los 3 repechos que habían antes, pero al final parece que dejaron todo a Cipresa. Podrían probar a intentar romper la carrera desde más atrás, porque yo creo que a Pogačar le conviene más una carrera todavía más selectiva y más dura. Porque si incluso pues puedes intentar soltar a Van der Poel antes o que lleguen todavía pues a eliminar a la gente como gana. Pero vamos, poco a poco. Sí, a ver, yo creo que el UAE ha llevado un muy buen equipo, pero yo creo que podría haber llevado un mejor equipo para apoyar a Pogačar. El año que viene cambiarán otra vez de estrategia. Este año han atacado en la Chipresa, el año pasado en el Poggio, pues ahora cada vez tienen que tirar más para atrás y al final Sí, atacan será en los 3 capos. sí, ese que, ¿no? El del túnel que está bastante Sí, lejos, sí, pero sí, 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 sí. ya sí, sí, se va a adelantar y todo de eso harán. Claro, claro, pero tienen que. Yo, vamos, si fuese el UAE, yo lo haría desde antes porque a Pogačar le conviene una carrera más dura, más selectiva. Si al Mm. final a Van der Poel lo llevas a rueda y lo intenta soltar en un puerto, bueno, que prácticamente no es ni puerto, a 20 de meta, pues difícil va a ser, la verdad. Porque ya sabe bueno, vas a atacar en Chipresa, vale, ya te ves a ir las ruedas, sufrir ahí un par de minutos y listo. Y luego al sprint pienso el superior. Pero si propones algo desde más atrás, pues igual lo pasa bastante peor. Es que Sí, eso. no hay suficiente dureza para soltar a Pogačar. Estas cotas así más tan cortitas y que no hay tanto desnivel, es que es imposible soltar a Van der Poel. Hmm, Sí, por eso, si lo adelanta eso la anterior subida que hay y desde ahí lo lleva a tope, igual, ¿sabes? Puede haber algún petardazo, pero sí es claro. complicado porque viendo el perfil de la carrera, para soltar a gente como Van der Poel pues se complica, se antoja complicado. Vamos, yo lo que haría es, si este año pues falta ese poquito de dureza, pues probarlo un poco ese más atrás, total no pierdes nada y propones algo diferente. Al final, si vuelves a hacerlo de este año o esperas a la bolata final, que bueno, este año no estuvo bien Philipsen, que ya se quedó, pero bueno, tuvo una caída así un poco Sí, dura y demás. Pero al final, si no lo pones duro, te va a aguantar muchos corredores. Y yo creo que la caída que hubo en Cipresa condicionó mucho. Que un par de corredores se quedaron atrás, un poco de desorganización, pero si no, yo creo que llegaría un grupillo majo a disputarse el sprint, como un poco pasó con las chicas, un grupo 6 de 10 a disputarse el sprint. Pero bueno, a ver si el año que viene
Atacan desde, no sé si la primera o el segundo repecho. Y vamos, una carrera todavía más interesante y más dura. Pero bueno, vamos camino de que sea todavía más entretenida la carrera. Pues nada, gracias a todos por escuchar este resumen post-Milan-San Remo con victoria de Mathieu van der Poel. Y nada, gracias a Jordi y gracias a Iker por acompañarme en este vídeo. Nada, gracias a ti. Gracias a los espectadores. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta Bueno, luego. hasta luego.